El Eutifrón, como otros diálogos de Platón, presenta algunas peculiaridades que chocan a un lector de hoy día. Una de las, seguramente la mayor, es que no hay ninguna conclusión. La idea era que el auditorio se preguntara cosas, que dar alguna respuesta sobre un diálogo que probablemente no pretenda dar respuestas acerca de nada. Me ha parecido descubrir cosas interesantes. Aparece el estilo platónico. No podemos ya creer en los dioses tradicionales, pero nuestros razonamientos, tan sabios, son tan solo una obra de demolición pensante de algo que existencial y socialmente apenas si tiene ya sentido. Eutifrón es un adivino freelance, de cuyos servicios se sirve la asamblea de cuando en cuando. Sus adivinaciones, por muy pretendidamente certeras que sean, no pueden estar dotadas de firmeza, y no pueden estarlo porque el suelo de las creencias religiosas sobre las que se realizan es absolutamente quebradizo. Al respecto, la crítica oscila entre dos posiciones muy extremas, ¿no? Aquellos que creen que en realidad el diálogo es completamente escéptico y la imposibilidad de dar una definición, en este caso de piedad, pero en otros casos de otros términos, pensando la valentía, los diálogos aporéticos en general son diálogos que piden definiciones universales y que se termina fallando en ese intento. Entonces, una posición escéptica es la que mostraría que en realidad es imposible dar una definición de ciertos valores o ciertos conceptos. La filosofía necesariamente te empuja a callejones sin salida, por su propio planteamiento. Si la filosofía es una estrategia de desenmascaramiento, como decías tú, o deconstructiva o genealógica, que en mi opinión es lo mismo, solo te puede llevar a callejones sin salida porque al final se convierte en un ejercicio de depuración sistemática formal. Esperaríamos que terminara con una conclusión acerca de lo que Sócrates y Eutifrón consideran que es la piedad. Sin embargo, no termina así. Termina al contrario, justamente reconociendo Eutifrón que no han avanzado absolutamente nada, que están en el primer momento de la discusión y que no han concluido nada, y en ese momento Eutifrón se tiene que ir. En la medida, repito, Aristóteles, en que aquello que se trata de solucionar o de gestionar es algo insoluble desde el punto de vista conceptual, algo insoluble por sistema. Por supuesto, la aporía forma parte del método de preguntas y respuestas y es el encontrar callejones sin salida, la defensa del saber que no sé nada y reconocer que aquel que cree ser piadoso lo que parte es una ignorancia total que le lleva también a un comportamiento ético no virtuoso. Eso quiere decir que eso está en el núcleo, que esa forma literaria, el hecho de no tener conclusión, el hecho de ser un diálogo accidental, es el núcleo de lo que Platón quiere que nosotros comprendamos, de lo que un lector de hoy día quiere que comprendamos. Hay una corriente crítico-interpretativa que dice que lo fundamental, yo estoy pensando en Stanley Fish, la última vez que le oí decía, lo fundamental como tarea del crítico es averiguar la intención del autor, lo cual es una tontería. Lo cual es una tontería porque no se puede hacer. No se puede hacer y además no tiene ningún sentido, con lo cual yo no sé cuál pudo ser la intención de Platón y además me importa muy poco. Claro, es muy difícil reflexionar sobre la intencionalidad de un escritor. Y fundamentalmente Platón es un filósofo que escribe. Es decir, está utilizando el lenguaje y todas sus posibilidades en la dramatización de un diálogo que es filosófico. Pero él maneja todos los hilos y por lo tanto él es un compositor de ese drama filosófico. Ya desde el año 98, los estudios que marcaron el Institut de Philosophie que dirigió Luc Brisson marcaron la relevancia de la escritura, es decir, no puede estar lo fundamental en la oralidad y no escrito cuando Platón escribe. La academia se basa precisamente en la sucesión del platonismo y luego el neoplatonismo en el comentario de esos escritos. Con posterioridad a haber escrito el Eutifrón, desde luego, pues
Él lo que valoraba especialmente eran unas lecciones orales que había en la academia distintas de los diálogos escritos, puestos por escrito. Entonces, la única razón que creo yo que es posible encontrar es que eso ha sido querido, y eso es un deseo de mostrar que lo importante es la actividad filosófica, la actividad de indagación, no la actividad de conocimiento, sino la actividad de indagación, que es el sentido de filosofía más específicamente platónico, y que el diálogo es un remedo, una imitación de la actividad que un filósofo debe hacer. Sócrates explica su modo de vida, en realidad, bueno, cuando cuenta la anécdota del oráculo de quién es el hombre más sabio, etcétera, etcétera, y que él termina entendiendo entonces que su función es esto, de interrogar a la gente, primero para ver si realmente hay alguien más sabio que él, y luego para demostrar en realidad que en realidad la sabiduría está en esto de no saber nada y que nadie sabe nada. Entonces, un poco su función es esta, alertar, y sobre todo aquellos que se creen expertos en algún tema. No olvidemos que Eutifrón es experto en piedad, o debería serlo, en lo pío, en tanto él es un intérprete, un mantis, como dice el texto. Es un proceso en el cual se está constituyendo y configurando la conciencia moral, una forma de experiencia privilegiada que conlleva la posibilidad o la apertura, o digamos la grieta en el cual se puede introducir la razón como orientadora de la conducta, ¿no? Hombre, yo creo que la clave está en que la fundamentación absoluta o racional, o la formalización radical de la ética nunca resuelve conflictos, en la medida en que los elimina por sistema. Es decir, la única manera de conciliar lo práctico y lo teórico es eliminando el conflicto en el interior del práctico, con una estrategia teórica un poco tramposa bajo mi punto de vista. Es decir, si verdaderamente aceptamos las premisas platónicas y defendemos una formalización absoluta de la ética, el conflicto está garantizado, pero lo que está garantizado es la imposibilidad de solucionarlo. Eutifrón, que pretende saber, lo que tiene es un dogma que Sócrates refuta, mostrando la ignorancia y la desmesura. De hecho, la figura de Eutifrón tampoco representaría la piedad tradicional, que está representada por otros personajes, incluso referencias en el mismo diálogo. Es un innovador muy especial respecto a esa religiosidad. Eutifrón es un realista entendido como un hombre del statu quo, algo así como lo que Marx y los seguidores del movimiento Neues Deutschland llamaban un filisteo. Es decir, individuos que toman como axioma sustentador de todo argumento la obtención y el mantenimiento de una posición social. El realista, dice Guardini, cuando debe oírse acerca de sí mismo, se debate en la incertidumbre, y esa incertidumbre es la de Eutifrón. La piedad tradicional, la forma de dirigirse a esos dioses que poblaban el mundo de lo invisible, junto a las almas de los niños no nacidos, las almas de los muertos, los démones, las potencias benéficas y benéficas, tenían el mito como un recurso de acceso. Eutifrón utiliza dos términos: tojosion, es decir, aquello que es lo pío y tiene que ver con lo sagrado y lo consagrado a los dioses. Esto no hay duda, digamos, el término en griego tiene una relación con lo divino. Y el otro término que usa Eusebes, concretamente, esto sí tiene que ver con los ritos, con las ofrendas, con los honores debidos a los dioses. Es decir, que cuando se está preguntando este diálogo acerca de lo pío, la respuesta de Eutifrón es coherente. Lo primero es pensar en este voluntarismo teológico, como se lo ha llamado, es decir, que lo pío es aquello que agrade a los dioses, porque el término en sí mismo tiene relación con lo divino.